se nota la falta de voces en este, pero el Espíritu Santo seguro nos escuchaba a todos. Entonces, yo quería, podríamos aprovechar para hablar de un tema que yo creo que nos puede ayudar a redescubrir. Al menos a mí me está ayudando mucho. Y recuerdo bueno, no es que sea amigo, pero vamos, un compañero con el que sí que hice cierta amistad, en el que me acuerdo que me contaba que él era protestante y estudiaba en un colegio protestante. Y cuando luego pues, se acercó, conoció el catolicismo y entonces vio algunas cosas que contrastaban, ¿no? Algunos puntos de la fe que contrastaban. Y recuerdo que él me contaba que un día, bueno, cuando estaba en el colegio, le decía el pastor, les decía a ellos que procurasen ir a la celebración dominical. Y entonces que en alguna ocasión les decía, bueno, y si os va muy mal o en ese momento no podéis o os cuesta especialmente ir, no os preocupéis, pero id a la cocina de vuestra casa, cogéis un trozo de pan y entonces allí recordad un momento, el momento de la última cena y pensad en ese pan con las palabras que dijo Jesús en la última cena y luego coméis piadosamente ese pan. Y más o menos aquello de alguna manera podía suplir el hecho de la participación en de la Pascua, del domingo. Y claro, los protestantes piensan, creen que lo que hacen cuando ellos comulgan es pues como una recepción espiritual de Cristo, del cuerpo de Cristo. Comen un pan, pero espiritualmente, por eso se pueden ir a la cocina y coger un pan, pero espiritualmente recibir a Cristo. Claro, entonces el Concilio de Trento reacciona cuando nace el protestantismo y reacciona y dice que hay que distinguir porque hay una manducatio, que es comer, manducación, una manducatio espiritualis, pero de comer a Cristo, una forma de comerle espiritualmente y una forma de comerle con la boca. Es decir, comer el pan consagrado. Y entonces el Concilio de Trento decía, los católicos comemos a Cristo con la boca, no solo espiritualmente, sino sacramentalmente, ¿no? En el pan consagrado, comemos el mismo cuerpo de Cristo. Bueno, y esta es una primera división, una primera matización, ¿no? O sea, nosotros creemos, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, el que come este pan recibe la vida eterna y come el cuerpo de Cristo. Para los protestantes siempre lo único que existe es la manducatio espiritualis, aunque coman un pan, pero ese pan no es comer a Cristo. ¿Qué es lo que ocurre? Que podríamos decir que hay tres maneras de recibir a Cristo. Una comunión sacramental, solo una comunión, que es solo el sacramentalmente. Este es el caso de, por ejemplo, un pecador, ¿no? Bueno, un pecador, todos somos pecadores, pero alguien que está en pecado, que está en una situación en la que está separado de Dios, ¿no? Y no se ha reconciliado con Él, ¿no? Entonces, realmente solo hace una comunión sacramental, ¿no? Del cuerpo consagrado.
se puede también comulgar una comunión solo espiritual, que sería el caso de las personas que solo reciben a Cristo espiritualmente. Una persona que no puede participar en una celebración y entonces la única posibilidad que tiene es la de recibirle espiritualmente, ¿no? Y luego hay una manera de comulgar que es la comunión sacramental. En las circunstancias en las que estamos, casi todos nosotros, pues ahora mismo solo podemos recibirle espiritualmente. Pero estamos privados de recibirle sacramentalmente. De la Manducatio Auralis no la podemos realizar. Lo que me ha llamado mucho la atención y he aprendido, yo creo que en todo este tiempo en el que estamos aquí viviendo, no sé si es como un gran hermano familiar, ¿no? Cada uno está ahí en su casa con los suyos sin poder salir. Yo creo que va a ser un tiempo, está siendo, por WhatsApps y noticias, llamadas telefónicas que estoy recibiendo, que me parece que estamos viendo como una situación fantástica, ¿no? En muchos aspectos, pero que para nosotros los cristianos yo creo que es un momento de redes. A mí se me habían pasado desapercibidos, ¿no? Y es la solo comunión espiritual. Tiene un valor formidable. Yo traía aquí algunas consideraciones de algunos santos que, por ejemplo, Juan Pablo II, en uno de sus últimos documentos en la Iglesia de Eucaristía, dice: es conveniente cultivar en el ánimo el deseo constante del sacramento eucarístico. De aquí ha nacido la práctica de la comunión espiritual, felizmente difundida desde hace siglos en la Iglesia y recomendada por santos maestros de vida espiritual. El deseo espiritual, o sea, el fomentar el deseo. El modo de... O sea, ¿no? Y cuando dice que muchos santos lo han recomendado, ¿no? Y lo han vivido y lo han recomendado, hablo, por ejemplo, de Santa Catalina de Siena. Ella decía: en este cáliz de oro, o sea, vio a Jesús, ¿no? En cierta ocasión, en una experiencia mística que ella vivió, ella vio a Jesús con dos cálices, ¿no? Y Jesús le decía: en este cáliz de oro pongo tus comuniones sacramentales y en este de plata tus comuniones espirituales. Los dos cálices me son agradables. En este cáliz pongo tus comuniones espirituales y me resultan muy agradables. San Antonio María de Claret decía: tendré una capilla fabricada en medio de mi corazón y en ella una capilla en medio de mi corazón, ¿no? La Iglesia siempre ha hablado de los años donde se realiza el sacrificio y el altar del corazón, ¿no? Y una Eucaristía bien vivida, en ella se dan cita a los tres altares, ¿no? El altar del cielo donde en la intimidad de Dios, el altar del templo que nos aúna a todos los cristianos que celebramos la Eucaristía, y el altar del corazón donde se realiza también el sacrificio, ¿no? Y decía: tendré una capilla fabricada en medio de mi corazón y en ella, día y noche, adoraré a Dios con un culto espiritual. Con un culto espiritual. Un culto espiritual. Santa Teresa de Jesús recomendaba: cuando no podáis comulgar ni oír misa, podéis comulgar espiritualmente, que es de grandísimo provecho. Luego veremos el provecho que dice la Iglesia. El cura de Ars, San Juan María Vianney, decía: un soplo de viento en una brasa que está a punto de extinguirse. La comunión espiritual, el deseo, o sea, vamos a ver, es que yo creo que es un momento bueno, en el que estamos viviendo y al recordar la comunión espiritual, para hacer presente lo que Jesucristo nos dijo. Llega un momento, y precisamente el domingo pasado, llega un momento, y ya está aquí,
en el que adoraréis al Padre en espíritu y verdad. En espíritu y verdad. Una comunión espiritual actúa en el alma, pero es real. O sea, es real. O sea, la comunión espiritual podríamos decir, que tiene una realidad del mismo, no es la misma que la sacramental, pero en cierto modo real. Hay una comunión real que la lleva a cabo el espíritu con el deseo. Un soplo de viento en una brasa que está a punto de extinguirse. Cada vez que sientas que tu amor por Dios se está enfriando, rápidamente haz una comunión espiritual. Y en el momento en el que tú comulgas espiritualmente, ese fuego se aviva. O sea, la acción de Cristo, la unidad con Cristo se realiza, ¿no? Fijaros que es llamativo que el hecho de que cuando lo que dice la Iglesia, dice Santo Tomás de Aquino, que la comunión espiritual consiste en hacer un acto sobre de Jesucristo nuestro Señor en el Santísimo Sacramento, un acto de fe, en la presencia de Cristo en el Sacramento, tras un acto de amor y contrición por haberlo ofendido. Tras un acto de amor y contrición. Después, el alma invita a Jesucristo, a un acto de amor, un acto de contrición, un acto de fe. Y entonces invito a Jesucristo, después el alma invita a Jesucristo a venir a ella y a que éste la haga suya completamente. Le invito y le pido que me haga suya. Hazme tuyo. Le da gracias al final, ¿no? Le da gracias como si lo hubiera recibido sacramentalmente. La comunión espiritual consiste así en un deseo ardiente de recibir, luego veremos el ardiente, un deseo ardiente de recibir a nuestro Señor Jesucristo sacramentalmente. Y en amoroso abrazo como si lo hubiera ya recibido. Deseo ardiente de recibir a nuestro Señor Jesucristo sacramentalmente y en amoroso abrazo como si ya lo hubiese recibido. Gracias y abrazo. Como si ya lo hubiese recibido. Fíjate, equivalente en cuanto a los frutos a recibir directamente al Señor por la Manducatio Oraris. O sea, frutos, o sea, de todo esto implica que son los mismos frutos o los mismos, es que el resultado queda un poco así como extrínseco, ¿no? Pero podríamos decir la misma transformación en el corazón, la misma unión con Cristo que si lo hubiese recibido sacramentalmente. Sabemos que una comunión espiritual hecha sinceramente puede producir los mismos efectos que la comunión sacramental. Es verdad que la Iglesia hace una distinción entre los frutos, pero son muy sencillos. Ex opere operato y ex opere operantis. Es decir, por obra de lo realizado y por obra de quien lo realiza. En este caso, cuando yo hago una comunión sacramental, hay unos frutos que son por la obra realizada, ¿no? Por lo realizado, ex opere operato. En la comunión espiritual no hay un sacramento, es decir, no estoy realizando algo físico externo,
que tiene una eficacia en sí misma, sino que toda la eficacia en la comunión espiritual es propia del ex opere operantis, de aquel que lo realiza, ¿no? O sea, no es por la obra por el acto externo que he hecho, sino que es resultado del acto que yo estoy realizando, ¿no? En mí mismo, de ese deseo ardiente. El deseo ardiente es el deseo ardiente pasa que cuando se habla, cuando hacemos disquisiciones teológicas, ¿no? Y empezamos a como hacer divisiones, parece como todo es como muy artificial, pero es lo que realiza lo que se da en cualquier relación de amor interpersonal, ¿no? Si un novio tiene a su novia lejos, porque está de Erasmus, y no le, oye, ¿cómo me gustaría estar contigo? ¿No? O sea, si pudiese tal. Y entonces hay una, se realiza una unión que no es física, pero que es real, ¿no? No te puedo dar un abrazo, no te puedo dar un beso, pero hay un deseo de realizar que de alguna lo realiza ya. Y por eso la unión, muchas veces se dice en la distancia, une, ¿no? Pues es que lo que se da en la distancia muchas veces es que al no haber una presencia física, todo el protagonismo lo tiene el deseo, el deseo, la intención, el acto de amor, el acto de contrición, el acto de fe, ¿no? La invitación, oye, hazme tuyo, soy tuyo. Y gracias, aquí hay un abrazo, ¿no? Hay un abrazo que no es físico, pero es un abrazo real, ¿no? Tan real como el físico. Es más, puede ser incluso mayor, porque a veces el abrazo físico puede permitir el olvido del abrazo espiritual. Y sin embargo, cuando no está el físico, existe el espiritual o no existe nada, ¿no? Y creo que es un momento para descubrir, para redescubrir toda esta parte, toda esta todos estos, toda esta implicación que no es física, pero es de mi espíritu, de mi corazón, de mi alma, que a veces puede estar dormida y que ahora o está ya despierta o no hay nada. Esta comunión espiritual la podemos realizar de dos maneras, así como tipificándolo, con una fórmula, rezando con piedad y con atención una fórmula, que por ejemplo yo traía aquí, creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el sacramento santísimo del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. La voy a repetir porque la rezaremos mejor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. También el San José María aprendió en el seminario, no, en el colegio cuando era pequeño, una fórmula que yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Una forma de comulgar sacramentalmente, ojo, es un modo de poner palabras que las almas, otros santos, que han puesto
a todo este proceso interior. O sea, no puedes sustituir, no puedes sustituir tiene que ser un deseo ardiente, un acto de amor interior, un acto de contrición, un acto de fe en su presencia. Y luego esa invitación y esa petición, ese deseo de que Él me haga suyo y yo hacerme de Él. Y entonces luego un agradecimiento y un abrazo, ¿no? Pues este proceso de mi espíritu, este proceso de mi alma, lo puedo hacer con alguna fórmula, valiéndome de alguna fórmula, pero que sería como coger una muleta para dar esos pasos, pero no es más que una muleta, ¿no? Una muleta de mi corazón que cojo una oración ya hecha. Palabras que en ese momento yo quiera realizar, ¿no? Reconociendo, actualizando el acto de amor, actualizando el acto de fe, invitándole a esa unión. La comunión es el mayor acto de unión que podemos dar entre Cristo y nosotros, la persona de Cristo, hombre, y mi persona, José Pedro. El modo más íntimo y más intenso de unirnos los dos es comulgando, ¿no? Es haciendo de los dos cuerpos uno solo, ¿no? Cuando no hay presencia de su cuerpo, ese acto de unión que es espiritual es quizá el modo más intenso de realizar la unión entre los dos, ¿no? Hazme tuyo y luego que es un gran abrazo que continúa en un agradecimiento. Mientras hablo, cada vez me está dando más rabia, no sé, todas estas divisiones, ¿no? O sea, en el fondo es algo tan sencillo, tan humano, tan antropológico, tan espontáneo como el decir, Jesús, no puedo abrazarte porque físicamente no te tengo al lado, pero te abrazo con toda mi alma, ¿no? La unión realizada, porque hablar de frutos, consecuencias, resultados, tal, parece como que es la unión que realiza esa unión, esa comunión de espíritus es tan sabrosa como la comunión realizada sacramentalmente. Es de las charlas más cortas que voy a dar, pero sí, porque a las 9 tenemos que... Pero se me ocurría comentaros 5 aspectos muy prácticos. El primero, bueno, no son tan prácticos, pero bueno, son concretos. El primero es que aprovechemos este tiempo para redescubrir la comunión espiritual. Redescubrirla. No sé, como el tomar conciencia de que tenemos un tesoro al alcance de nuestra mano en cualquier situación. Y por eso el realizarla más de una vez al día. O sea, comulgar espiritualmente muchas veces al día. Como decía el cura de Ars, ¿no? Pues cada vez que te veas un poco débil, haz una comunión espiritual. Cada vez que encuentres una dificultad y te sientas como impotente, haz una comunión espiritual. Cuando veas que estás frío, o que notas como una lejanía de Dios, a hacer una comunión espiritual. Si hacemos muchas veces la comunión espiritual, será ese soplo de aire que despierta la brasa, un deseo, pero el deseo de todo esto, el acto de amor, el acto de fe, el deseo de unión, la invitación, el deseo de la unión, de hacerme suyo, hacerme suyo y hacerle mío. El abrazo, la acción de gracias. No sé, lo primero que quería recordarme, ¿no? Porque me está sirviendo a mí muchísimo esto, y recordaros a vosotros es redescubrirla para hacerla muchas veces al día y que sea, ¿no? Sí, como redescubrir el que tiene un gran modo de avivar su amor. La segunda es, ya no me cabe más aquí con tanta disquisición así más teológica. Pero lo primero es redescubrir, ¿no? Y
hacerla muchas veces, o sea, hacerla muchas veces, o sea, muchas comuniones espirituales, sobre todo en momentos en los que vea que necesito más fuerza suya, cuando necesito. El segundo, me lo había escrito como pensar en él. Pensar en él. O sea, no sería una tontería el estudiarme a mí, a ver cómo me noto, si me sacia o no me sacia, si me sabe a poco, si me gustaría más comulgar de otra manera. Pensar pensar en él, pensar en el gusto que a él le da el hecho de que yo con mi espíritu le reciba, ¿no? Y me entregue a él, que renueve un acto de fe. Pensar en el gozo de Cristo. Se une bastante al tercero que os quería proponer, que es el ardientemente. Que quizás luego en la hora santa podemos cantar esta canción de ardientemente. Pero el deseo ardiente de... Yo antes pasaba por delante del Santísimo y el Señor que pase hoy en la charla, ¿no? Y no hay ninguna locución ni nada, pero sí que me venía a la cabeza el deseo ardientemente que me deseéis. Deseo ardientemente, o sea, Cristo tiene un deseo ardiente de que yo le desee. Yo puedo estar en casa, bueno, muchos podéis estar en casa encerrados, pero es como que Cristo te dice, nos dice, deseo ardientemente que me desees. No puedes ir a una iglesia, no puedes estar delante del tabernáculo, del Santísimo, del Sagrario, no puedes comerme sacramentalmente, pero deseo ardientemente que me desees. O sea, creo que es como un tiempo de valorar el deseo, que tiene mucho que ver con el cuarto. Viva el ayuno, viva el ayuno. Viva el ayuno eucarístico. Yo conozco comunidades católicas. El año pasado estuve en un monasterio en el que solo comulgan los domingos. Y lo hacen porque quieren vivir un ayuno que desee más ardientemente la Pascua y la comunión con Cristo. Y luego comulgan también, esto es una praxis, si no me equivoco, bastante extendida en el mundo oriental, ¿no? Que comulgan, celebran la comunión eucarística y la Pascua los domingos, ¿no? Y también los jueves porque entienden que necesitan esa fuerza para llegar al domingo con fuerza, ¿no? Pero es como provocar ese ayuno. Ahora me acuerdo, y Río, se llama Río. Y entonces cuando decían, déjale ayuno para que cuando des de comer tenga mucha hambre, ¿no? Y pues algo, la comparación es bastante mala, pero algo así, o sea, como o sea, vivir con ayuno para tener más hambre de recibirle, ¿no? El, este, este ayuno, como es como el ayuno del que me recuerdo un chaval que estaba de Erasmus en no sé dónde y venía en tren hasta Madrid, ¿no? Después de un avión o no sé qué tal, venía hasta Madrid. Me decía, cuando iba en el tren, sabía que ella me estaba esperando en la estación, ¿no? Decía, iba temblando. Eh, eh, no, tampoco era un súper romántico, pero bueno, pero era una experiencia que llevaba sin... Y dice, y mientras iba en el tren hasta llegar a la estación de Atocha, iba temblando en el tren porque el momento del encuentro que íbamos a tener, ¿no? De alguna manera, yo creo que este ayuno nos viene muy bien para que nuestro ardor, el deseo ardiente, esté como más vivo y
y que nuestra hambre de Cristo, de comerle sacramentalmente, sea mayor, sea más viva, sea más voraz, ¿no? O sea, más hambre. Yo creo que eso es muy bueno pedir. Señor, dame hambre de ti, que tenga hambre de ti, que tenga hambre de la misa, que tenga hambre de la Eucaristía, que tenga hambre del sacramento de la comunión. Y luego una quinta que quería proponer es dedicar un tiempo a la acción de gracias también cuando le comulgamos espiritualmente. O sea, ese deseo ardiente que se ha manifestado con una fórmula o con mis palabras, pero que le he invitado, que le he abrazado, ¿no? Que con un deseo profundo de unión y con una realidad de unión, solo espiritual, no física, no sacramental. Que la acompañemos de un rato de agradecimiento, como decía Santo Tomás, un rato de agradecimiento. Y se me ocurría, y pienso que puede ser muy bueno, que ese rato de agradecimiento vaya acompañado de la petición para que Él nos haga suyo y hacerme de Él y hacerle mío. Pedirle que nos haga capaces de amar a los de nuestra casa como necesitan ser amados, ¿no? O sea, que transforme nuestro corazón para ser capaces de amar a lo divino. Es una acción de gracias en la que le damos tiempo para que transforme nuestro corazón, ¿no? Y nos haga capaces de un amor más puro. Cuando hablo, y con esto yo creo que sí que voy a acabar, luego en la hora santa rezaremos las comuniones espirituales, estas dos fórmulas que os he recordado, pero amar a los de casa, amar a los de la familia, amar a los de la familia. ¿Y en qué consiste eso? Pues no, decir, no, pues sí, les quiero, tal, no. Amar a los que, pero yo, que lo pasen bien. O sea, hacer que en mi casa se lo pasen bien. Eso es querer. O sea, querer a mi padre es que mi padre hoy se lo va a pasar bien. Querer a mi hermano es que a mi hermano se lo va a pasar bien, que nos lo vamos a pasar bien juntos. Y eso quizás es una de las manifestaciones, pero otro día hablaremos de eso. Pues nada, vamos a pedirle a la Virgen, ¿no? Que ella nos ayude a saber, no sé, a redescubrir, a saborear, a gozar la comunión espiritual, ¿no? Y como una de esas maneras de realizar y de vivir la unión con nuestro esposo, con nuestro amado, que es Cristo.